Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludar a todas las personas que nos visitan en Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión me da muchísimo gusto contar con la presencia de la profesora investigadora de la Dirección de Etnohistoria, la doctora Hilda Cubillo Moreno, con el tema La nobleza indígena de Coyoacán. 3 siglos de persistencia. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición a compartir lo que usted sabe. Bienvenida. Muchas gracias, José Ángel. Es un honor enorme que me hagas favor de entrevistarme. Por favor, háblame de tú, Muchas gracias. muy especialmente. Y bueno, toda mi admiración para ti, para Radio Educación, para Radio INA, y hablemos de la nobleza indígena en Coyoacán. Bueno, ya de entrada, estimada Hilda, hablar de nobleza significa algo muy particular. Los habitantes primigenios, digamos, de esta zona de lo que ahora llamamos la Ciudad de México y que antes Coyoacán, que era otra distribución, ¿no? No se la vieron fácil en sus primeros años, fueron pueblos sometidos también, esas noblezas, esas tribus, esos pueblos, ¿cómo los llamó? Esas etnias. Así es, fueron grupos étnicos venidos de algún sitio indeterminado, que aún se desconoce exactamente su localización. Es llamado Aztlán, el lugar mítico Aztlán, de donde se supone que por el norte fueron arribando diferentes tribus con filiaciones étnicas distintas que se fueron asentando, y estoy hablando de la época prehispánica, por supuesto, se fueron asentando en diferentes puntos, en concreto en la Cuenca de México, y entre esos grupos, digamos, la última oleada fue del grupo tepaneca de Coyoacán, porque antes de los tepanecas de Coyoacán habían arribado y se habían instalado ya gente que conformó el gran, por llamarlo en términos occidentales, reino, o el Güey-Altepetl, en náhuatl, de Azcapotzalco, ¿sí? Que formó una especie, algo semejante a un imperio, nombrado la Tecanepacan, ¿sí? Y Azcapotzalco, pues tenía sometidos, dominados a diversos pueblos de la cuenca, entre ellos sometió a Coyoacán, que conformó otro Altepetl o reino menor que Azcapotzalco, y que pues rendía tributos a Azcapotzalco. Ahora bien, al paso del tiempo, hasta 1428, estuvo sujeto a Azcapotzalco, Coyoacán, y después se impuso el Güey-Altepetl mexica, ¿sí? Claro. Y más aún cuando se conformó la gran coalición de la Triple Alianza con Tenochtitlan, Mexico-Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, Tlacopan, como se decía en la época prehispánica, y entonces, pues ya, Coyoacán, el Hueyatepetl o Tlatocayotl de Coyoacán, fue dominado por el
imperio, digamos, entre comillas, porque no es exactamente el concepto occidental como del imperio romano, pero bueno, esto semejante al imperio mexica, fue dominado y sometido. Inclusive hasta un acueducto se construyó para los mexicas que luego, bueno, derivó en una inundación también, ¿no? Sí, por la terquedad de un Hueytlatoani, es decir, un gran soberano mexica o de los aztecas, que fue Ahuizotl, ¿sí? Que pidió que se condujera el agua procedente de Coyoacán, porque Coyoacán fue la zona central de Coyoacán, que era desde entonces su cabecera principal, lo que conocemos como, pues eso, el centro de Coyoacán, si ya Claro. después hablemos de todas sus dimensiones, ¿sí? Bueno, ya era un sitio muy importante en cuanto a asentamientos humanos, con su centro cívico ceremonial, su etcétera, y muy rico en manantiales, y pues junto pasaba el río de la Magdalena, que ahí se llamaba río Coyoacán, ¿sí? Que se prolongaba por el río Churubusco, y bueno, los manantiales, estaba en la época prehispánica junto al lago, ¿sí? Incluso en una época parte de lo que hoy es el centro de Coyoacán, digamos que, por ejemplo, la Plaza de la Conchita o de la Limpia Concepción estaba cubierto por el agua del lago Chalco Xochimilco, o también llamado lago de Xochimilco. Hasta ahí llegaba el lago, hasta atrás de la Conchita, digamos que atrás de Fernández Leal, de la calle, Ya. ¿sí? En el mero centro de Coyoacán, ahí estaban. Pero Sí, entonces, los acoluas, digamos, o colúas, ¿no? Si es correcto el término de Pulpo. Culuas, ok, muchísimas gracias, Gilda. Estaban hartos de alguna manera del sometimiento, primero de los señores de Azcapotzalco, después de los mexicas, la Triple Alianza, y cuando llegaron los españoles, pues se sumaron a este movimiento, ayudaron a derrotar a los mexicas. ¿Qué fue de ellos, Gilda Cubillo, en la conquista española? ¿Cómo estuvo esa circunstancia? ¿Nos Bueno, cuentas? los culguas eran otro grupo étnico que tenía su propia confederación en Culhuacán, muy cercano a Coyoacán, ¿sí? Y los tepanecas eran la gente de Coyoacán, la gente de Azcapotzalco, y estos tepanecas eran de habla náhuatl, aunque la gran mayoría, aunque de raíz otomí, ¿sí? También había mucha gente, se supone que los que arribaron del norte pertenecían a la familia, ya a la familia lingüística otomiana, ¿sí? Y bueno, volviendo a lo que tú me preguntas, ¿qué pasó al arribo de los españoles? Bueno, pues es bien sabido ya, y más después de que se conmemoró el 500 aniversario de la conquista española en, en el año 21, ¿no? En el 2021. Bueno, sabido es que a la llegada de Hernán Cortés y sus huestes, se encontró con condiciones pues, que no se esperaba él, con un mundo completamente desconocido, que le resultó extraordinario, y y entre otras cosas, condiciones favorables para la empresa de conquista, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues a que muchos de los pueblos, reinos de Mesoamérica estaban hartos de la sujeción mexica, supeditados a su dominio porque tenían que pagarles tributo, ¿sí? Tributo en diversos eh, artículos producidos en cada región, y recordemos que sus dominios llegaban pues hasta Centroamérica,
que Mesoamérica abarcaba hasta parte de Nicaragua, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchos pueblos se le unieron a Cortés y entre su recorrido hacia el centro de México, uno de esos señoríos, no me gusta tanto emplear los términos europeos y medievales como el de señorío, pero bueno, no hemos encontrado, Feudos. sí, pues tampoco lo eran, no No, para nada, ¿sí? Pero bueno, uno de los ¿cómo se llamaban? Se me fue ahorita el nombre, ahorita me vendrá. Bueno, del Hueyaltépetl que estaban hartos de los mexicas, pues era el de Coyoacán, ¿sí? la culpa no nada más fue de los tlaxcaltecas, como escribiría después Elena Garro, sino de muchos otros pueblos que se sumaron a esta conquista que se consumó de tal manera que la ciudad quedó inhabitable y Cortés se fue a vivir a Coyoacán. Exactamente, tú sí sabes. Y él en Coyoacán vivió 4 años y recordemos que él ya iba acompañado de la Malitzin, de la joven Malitzin como intérprete y traductora, ¿sí? Y que además traía también un séquito de varias otras jóvenes, un buen número de jóvenes, no recuerdo en este momento el número exacto, ¿sí? Que le fueron concedidas para que le acompañaran a él y a sus huestes, a sus hombres, a sus soldados. Pero la Malitzin, llamada Doña Marina, esta indígena que fue otorgada como esclava a un señorío de la costa del Golfo, ¿sí? Esto, pues era muy inteligente, se supone que era una jovencita que no tendría más de 15 o 16 años, ¿sí? Y que ya le podía traducir del náhuatl, que aprendió rápidamente el español, ¿sí? Que también podía entender en cierta medida el maya, y entonces, bueno, ahí se fueron ajustando las cosas entre ellos y fue un gran apoyo en las relaciones diplomáticas y de negociaciones que trató de hacer Hernán Cortés. Y bueno, volviendo a Coyoacán, en Coyoacán, como decía, se estableció 3 años y ahí empezó sus acciones bélicas contra Tenochtitlan, ¿sí? Y después, cuando ya Tenochtitlan, debido a esta invasión y a los problemas terribles que acontecieron, incluyendo la epidemia terrible de viruela, que mató más gente que la misma guerra, muchísimo más, no solo en ese momento, sino a lo largo de todo el siglo XVI, mermó al 90% aproximadamente de la población indígena de toda Mesoamérica. Ya para fines de 1580 había muerto el 90% de la población indígena, más por la epidemia de viruela, ¿sí? Que por la guerra de conquista. Pero Por entonces, hechos de armas. Sí. sí, entonces, bueno, pues ya cuando Tenochtitlan estaba en ruinas e invadida por la peste, pues eh, Coyoacán se convirtió en la primera sede o capital de la Nueva España entre 1521 y 1523, ¿sí? Y bueno, ya después vio la conveniencia Cortés de instalar esta capital de la Nueva España en la antigua ciudad de México, Tenochtitlan. Claro. Híjole, y ahí es donde empieza la historia de este linaje o de la relación de este linaje de los Istolinque con el poder, con Cortés primero y después lo que podríamos llamar, no sé, las autoridades de la Nueva España. ¿Qué nos dices, Gilda? Sí, mira, tanto los linajes gobernantes y nobles de Coyohuacán
llamado después Coyoacán, españolizado, digamos, o castellanizado, cómo los linajes y grupos gobernantes de la nobleza indígena de otras regiones y señoríos que apoyaron a la empresa de conquista, pues tuvieron ciertas prerrogativas porque, comenzando por este grupo de nobles y gobernantes de Coyoacán, pues apoyaron no solo a la empresa de conquista, también el proceso de pacificación y de organización, de cooperación administrativa para que con base en la estructura administrativa justamente geopolítica y de Estado, desde la estructura del Estado que se tenía desde la época prehispánica, se siguiera captando el tributo de los pueblos que antiguamente daban tributo a Coyoacán o a otros señoríos, pero bueno, centrémonos en Coyoacán. Y bueno, pues todo eso fue muy favorable, por eso el mismo Cortés, ¿sí? Eh, presentó a la corona la solicitud de que se le otorgaran títulos por las tierras que ya de por sí pertenecían a la nobleza indígena y que se le dieran ciertos privilegios como el poder recibir tributo de los barrios y pueblos de Coyoacán y y de tener otras prerrogativas, por ejemplo, derecho a un escudo de armas, ¿sí? Mm. Un blasón, que pues ya ves que en Europa esto era así como un símbolo Uf. de alcurnia, ¿no? De alta jerarquía, de alta estirpe. Y bueno, eso lo entendieron muy bien los linajes nobles mesoamericanos, los llamados también pipiltin, ¿no? Que eran los llamados también principales por los españoles, ¿no? Que eran las familias de los Tlatoani y de los Tecutzin o Teules, es decir, de los señores, ¿sí? De aquellos que tenían pues sus pequeños cotos de poder, sus pequeños reinos dentro de los grandes eh, señoríos. ¿Pero qué crees, José Ángel? ¿Qué pasó? Pues que resulta que a pesar de que el rey de España, Carlos V, le dio esas concesiones y ese respeto a sus antiguas propiedades a los Istolinque, siendo que el mismo Hernán Cortés lo favoreció, poco tiempo después le ganó Se la lo llevan con Cuauhtémoc y lo ahorcan o lo matan también, ¿no? más de eso, le ganó la ambición y resulta que eso le usurpó tierras, al gobernante en turno de los Istolinque y ahí empezó un primer pleito, un litigio que le levantó el miembro del linaje Istolinque que entonces estaba a cargo y así empezó una larga historia de pleitos judiciales que duró nada más 300 años, ¿sí? Híjole. Yo Es te que el nuevo marqués era aborazado, mi un estimada poquito, Gilda. un poquito. Un hombre muy inteligente, muy audaz, con una gran visión, ¿no? Con una capacidad política extraordinaria, o sea, tenía una serie de virtudes, muy interesantes, una personalidad muy interesante. Sin embargo, pues su interés era lo material, ¿no? Y hubo cosas en que no se tocó el corazón. Entonces, cuando la nobleza indígena dejó de ser útil
a los intereses de Hernán Cortés y coloniales, comenzaron a buscar la manera, los españoles, el Estado español, comenzando por Hernán Cortés, como te digo, la manera de debilitar a la nobleza indígena y sus gobernantes, de debilitarlos y asfixiar sus derechos, usurpar sus tierras y diluir su poder, su presencia. Someterlos todavía más y tenerlos bajo control, estos grupos, estos linajes que habían ayudado a los españoles a controlar, a pacificar a los indios, a captar el tributo, pronto se dieron cuenta que no podían dejarlos crecer más, ¿verdad? No les convenía, ¿no? No les convenía porque pues eran un factor de riesgo, podían ser una amenaza si se permitía, si se consentía que siguieran ejerciendo su poder. Ahora, mira, por ejemplo, qué privilegios tan curiositos les otorgó la corona española. Además de tener un blasón o escudo de armas, les ofreció poder eh, portar prendas al estilo español, Y vestirse a la usanza española, ¿sí? Poder montar a caballo, ¿sí? Porque los indios del común, del pueblo, o sea, los macehuales o macehualtin, no tenían derecho a usar caballo en el siglo XVI, ¿sí? Entonces, ¿por qué te comento esto? No solo es por curiosidad, como un dato curioso, sino porque los nobles indígenas apostaron a que con esas prerrogativas podría convenirles más apegarse a la cultura hispana y a sus leyes y a sus formas eh, familiares. Y una de las cosas que a mí me ha interesado muchísimo estudiar es las formas de herencia o legado del patrimonio familiar y las formas de sucesión del cargo. ¿El cargo de qué? Bueno, pues si en la época prehispánica eran, como ya dije, tlatoanis o Teules. teules, ¿sí? En fin, gente de diferentes rangos, según calculé, o sea, los que recogían el tributo, en fin. Pero bueno, pensemos en los gobernantes de más alto nivel. Ahora, esos se convertirían en caciques, ¿sí? En caciques de los pueblos, en caciques de los pueblos, ¿sí? Y bueno, este era el cargo que quisieron conservar a lo largo, no solo de los años, de los siglos. Híjole. Oye, y un término, mi querida Gilda, que persiste todavía en el México contemporáneo, el de cacique, pero con una connotación peyorativa, ¿no? Con una connotación no del todo positiva. Así es, sí, habría que ahí buscar hasta qué momento esos caciques indígenas de la época colonial se convirtieron en estos caciques entendidos como los mestizos que realmente sí adquirieron un gran poder a diferencia de los caciques indígenas, de la nobleza indígena, ¿no? Y que esto se convirtieron en señores que ahí sí podríamos decir que de alguna buena forma se parecían a los señores feudales, ¿no? Sí, eran dueños de vida y obra y todo lo demás. Pero hablabas de estas, tengo entendido además que tú tienes, nos traes para compartir algunas imágenes, algunas cuestiones. No sé si sea el momento adecuado de que las compartas con nosotros o continuamos con esta circunstancia de los patrimonios, de las herencias, de las alianzas matrimoniales, porque ahí tenía que ver también mucho la figura de la mujer, ¿o estoy equivocado? Pues en cierta medida y dependiendo de las circunstancias, pero mira, sí te voy a mostrar algunas imágenes ya que me lo recuerdas, porque creo que valen la pena y lo bueno es que esto no es nada más radioína,
sino que es imagen y voz, ¿verdad? Entonces voy a abrir mi PowerPoint. Bueno, pues ahí está el nombre de mi proyecto, La Nobleza Indígena de Coyoacán, 3 siglos de persistencia. Soy profesora investigadora de la Dirección de Historia del INAH, como ya dijiste. Y mira, aquí ilustré este principio con esta imagen de un glifo de Coyoacán que aparece en el Códice Mendocino. Más adelante les voy a hablar un poco más de ese. Bueno, mira, aquí tomé foto de una página de la revista de Arqueología Mexicana que salió, ya hace mucho, en 2014, ¿sí? Con un dossier de 10 artículos que coordiné con estupendos y grandes colegas de varias especialidades, arqueólogos, historiadores, etnohistoriadores, y un par de artículos míos. Estas 2 páginas que vemos de ese número de la revista de Arqueología Mexicana, con ese dossier de Coyoacán, ¿sí? Muestra algunas de las piezas y sitios excavados en el centro de Coyoacán por arqueólogos autores de este artículo, que son Juan Cervantes, María de la Luz Moreno y Alejandro Meraz, que han hecho unos rescates arqueológicos extraordinarios. Ellos pertenecen a la Dirección de Salvamento Arqueológico. Y bueno, no quiero entrar en detalles porque no es, si tú en un momento dado me quieres preguntar algo, bueno, pues yo de manera muy general, José Ángel, te puedo responder. Pero lo que quise mostrar es que en el mero corazón de Coyoacán, ¿sí? Tanto en lo que es el parque o la Plaza Centenario, donde está la que se conoce ahora como Casa de las Artesanías, vemos lo que ustedes ven aquí, ¿sí? En la Plaza de la Conchita, mira, ya está la panadería que está en la calle de atrás de la Del parquecito, sí. parroquia San Juan Bautista, y allí está una de las excavaciones que se hizo, ¿no? Esta calle de atrás, ¿cómo se llama? Se me olvida. Híjole, no. Mm, Ahora sí me agarraste Se me en va. bajada. Ok. Pero sí, ahí había una famosa cervecería ahí junto y Lástima para los parroquianos que la cerraron. exactamente, ¿no? Pero Y, sí, una zona súper importante del centro de Coyoacán. Y dices que estos juicios, porque Coyoacán no es la alcaldía que conocemos ahora, sino era una alcaldía muchísimo más extensa que llegaba, tengo entendido, inclusive hasta la zona del poniente de Coajimalpa, y, Gilda. y ahorita te voy a mostrar. La cosa que les quiero decir es que el mero centro de Coyoacán, donde la gente va a pasear los sábados y domingos, donde está la parroquia de San Juan Bautista, los helados y todo eso, ¿sí? Era ya en la época prehispánica la cabecera principal de aquel gran señorío prehispánico. Y ahorita más adelante vamos a ver, ¿sí? Ahora mira, aquí está pues el glifo toponímico del pueblo de Coyoacán en el Códice Mendocino, ¿sí? Y fíjate que aparece una casita en llamas, ¿sí? ¿Por qué está en llamas? Porque justamente está hablando de esta casa incendiada con el techo derribado, de una guerra perdida por Coyoacán, ¿sí? Que probablemente fue esa con los mexicas por aquel problema del agua. Ujú. Y aquí está el glifo de Coyoacán, aquí está el coyote con un hoyo blanco en el centro. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué tiene ese agujero en el centro? Bueno, es que etimológicamente el toponímico náhuatl, Coyohuacán, Coyohuacán, significa lugar de los que tienen coyotes o simplemente donde hay coyotes. Y ese pequeño círculo blanco en el centro de la figura del coyote representa eh, el sonido de la palabra coyo, ¿sí? O sea, justamente que quiere decir agujero, ¿no? O coyoni, perforación. Y solo era una alusión
como otras muchas que había en la pictografía de los códices prehispánicos, al sonido, ¿sí? Muchos de los glifos eran fonéticos, era para que al acordarse del sonido de perforación o perforar, perforado o agujerado, ¿sí? La gente reforzara el sonido, memorizara el fonema Coyo de Coyoacán. Eso es todo, ¿sí? Y entonces, este, este, eh, esta imagen, este glifo toponímico de Coyoacán, como les decía, está en el Códice Mendocino, que se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford, ¿sí? Y esta información nos la proporcionó el maestro Rafael Tena, un erudito de la Dirección de Etnohistoria. Ah, pues qué Bueno, maravilla. sí, y aquí está el desembarco de Hernán Cortés y su encuentro con la Malitzin, o la Malinche, doña Marina. En la historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán, esta crónica extraordinaria de 1579 a 1581. Bueno, y se encuentra, fíjense, la crónica de Durán, el original está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Y miren, qué interesante. Bueno, aquí se ven los bergantines donde llegó Cortés a la costa del Golfo. Aquí está Marina con unas manos enormes, ¿no? Y yo soy de la idea de que no solamente fue porque quien la dibujó no supiera las proporciones, sino por la importancia que le dio a doña Marina, porque además la coloca con el dedo de su mano derecha hacia arriba, ¿no? Como teniendo autoridad moral Claro. intelectual, Pontificando de alguna manera, sí, bueno. ¿sí? Y vestida ya a la usanza española, ¿no? Y ahí que está el marqués. ¿Por qué marqués? ¿Quién es el marqués? Pues es Cortés, es Hernán Cortés. Y se nota que esto, pues, aunque se remite a la época de la llegada de Cortés con sus soldados, fue pues hecho mucho después porque ya se le llama marqués. Y fue marqués hasta que, ay, no sé, por ahí de 1526, el rey de España le otorgó el Marquesado del Valle, que comprendía por su empresa de conquista nada menos que desde Coyoacán hasta las tierras de Oaxaca. Nada más, pero necesito, mi querida Hilda Cubillo Moreno, doctora, necesito recordarle a todas las personas que están viendo este programa que el tema en esta ocasión es la nobleza indígena de Coyoacán, 3 siglos de persistencia, y contamos con la presencia de la profesora investigadora, perdón, y contamos con la presencia de la profesora investigadora de la Dirección de Etnohistoria, Hilda Cubillo Moreno. 3 siglos de historia, de pervivencia, de una nobleza, de un modo de vida que fue avasallado, fue conquistado, fue mentalmente transformado, se convirtieron en otra cosa. Y de esto nos dan idea estos códices que compartes gentilmente con nosotros, de cómo va transformándose esta historia y cómo poco a poco se van desvaneciendo, sería esa la palabra, no lo creo del todo porque ahí están estas raíces tan importantes de nuestra identidad, Hilda. Sí, fíjate que yo creo que es muy importante que conozcamos nuestra historia, nuestro pasado, porque, bueno, de alguna forma es como ir a psicoanálisis. Si no, tú no entiendes tu historia personal, ¿sí? Pues no entiendes tu vida misma, tu presente, ni puedes ser capaz de apropiarte de tu vida en este momento y de futuro, si no antes hiciste una revisión, un análisis y una elaboración de tu pasado, ¿sí? Y un rescate también de aquello que es rescatable, que es positivo, y también una comprensión de aquellos aspectos que fueron traumáticos en ese pasado. Así en nuestra historia, porque somos un producto histórico, cada uno de nosotros, cada persona es un producto histórico, ¿sí? Y tenemos que pararnos en este mundo pensando que el piso donde ponemos nuestras plantas, ¿sí?
no es nada más el de este momento, sino que tiene atrás siglos y siglos de evolución que dan lugar a este presente. Entonces, mira, por ejemplo, cuando hablamos en México, mucha gente que no conoce estas raíces en sí misma y en su país, despreciativamente de los llamados indios, ¿no? No se dan cuenta de que estos indígenas, que mal llamados indígenas, porque los españoles, Además, este, eh, Colón pensó que llegó a la India, ¿no? Pero bueno, todavía no inventamos un mejor nombre. La gente de los pueblos originarios, se dice estos últimos años, ¿sí? Bueno, tenían organizaciones extraordinarias, formaban parte de una gran civilización que en varios aspectos era superior a la europea, ¿sí? Y que, bueno, pues también aquí había formas de sujeción, de dominación, de explotación, en fin, por eso es que muchos, como decíamos, se aliaron a los españoles. Miren, aquí vemos en el Códice Azcatitlán, esta imagen del Códice Azcatitlán, que me parece bellísima y muy ilustrativa. Ahí van los soldados españoles con Hernán Cortés y van indígenas acompañándolo, ¿sí? Con cargas de alimentos y de lo que fuera necesario. Y por delante, otra vez la Malinche, ¿sí? Curiosamente, esta imagen se refiere al encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma. Lo chistoso es que se ha perdido, no se sabe de la localización de la otra hoja en donde estaría Moctezuma, así es que nos lo tenemos que imaginar, ¿sí? Y este es otro documento extraordinario, ¿sí? Que está no en nuestro país, en este caso en la Biblioteca Nacional de Francia. Me paso. ya. Oye, Gilda, pero estos códices se elaboraron algunos años después de lo más crudo, ¿no? Fueron, digamos que, recapitulaciones que hicieron los académicos, los frailes, los informantes, la nobleza ilustrada que quedaba de alguna manera. ¿Es correcto esto? Claro, claro, sí, algunos fueron frailes. Uno, por ejemplo, muy destacado fue Bernal Díaz del Castillo, ¿sí? Que hizo su historia verdadera de las cosas de la Nueva España, una crónica que escribió muchísimos años después de la conquista, porque fue un hombre muy longevo, ajá, y sobre todos los acontecimientos del proceso de la guerra de conquista, en donde en momentos incluso critica a Cortés y es interesantísima. Justo fíjate, anoche oía en Radio Educación, ya a altas horas de la noche, una parte de esa serie bellísima que se grabó en Radio Educación sobre la base de la historia verdadera de las cosas de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, haciendo el papel principal, o sea, el de Cortés, nada menos que nuestro queridísimo Ignacio López. Ignacio López Tarso. Les Sí, recomiendo, cómo no. oiga, nada más que, bueno, yo la oí anoche, o sea, miércoles, pues serían ya noche, como a las 11, no sé a qué hora lo estén transmitiendo, pero es una belleza, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa obra. Ahora me sigo, miren, quiero que vean esta imagen, es una recreación de Tomás Filsinger, que vive en Estados Unidos, y esta es muy mala imagen, la bajé de internet, pero hagan de cuenta que están viendo la desde un avión en un día medio nublado, ¿sí? Y con base en datos de diferentes fuentes, he visto esta recreación de cómo estaría la cuenca de México cuando todavía existían los lagos, porque no era un solo lago, eran varios lagos, ¿sí? Y bueno, estoy señalando con mi pluma, ¿verdad? Y ustedes no lo ven, como por aquí estaría Tenochtitlan, ¿sí? En medio del lago de Texcoco, que parte era agua salada hacia el norte y hacia el sur era agua dulce, ¿sí? Por eso hicieron una división, un dique, para dividir las aguas saladas de las dulces. Y luego aquí, aunque ustedes no lo puedan leer, dice Coyoacán, ajá, en este puntito, qué chistoso, ayer en mi PowerPoint, en mi compu, podía hacer un acercamiento y aquí no me dice
Ya. no me ofrece esa función. Pero bueno, Coyoacán, miren que a la orillita del lago estaba Coyoacán, ¿sí? Entonces, aquí tenemos todas las zonas de los lagos. Ahora les voy a enseñar, bueno, a ratito les voy a enseñar otro mapa que les va a dar más idea, pero la siguiente imagen es ahora sí de puras letritas, porque aquí ya les quiero hablar de una primera parte de los gobernantes herederos más destacados del cacicazgo de Coyoacán, del linaje Ixtolin, que aquí lo escribí con X, ¿sí? Pero había muchas maneras de escribirlo. Fíjense, por ejemplo, aquí pongo como número 1, Huehue Ixtolinque, y ya lo escribí diferente, con I-S-T, ¿se fijan? Y L, Ixtlolinqui. Porque voy usando las maneras en que se escribió en cada época y finalmente se convirtió en Ixtolinque con S, ¿sí? En muchos documentos coloniales, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Bueno, este primero Huevo Ixtolinqui era el tlatoane o soberano prehispánico de Coyoacán, entonces Coyohuacán. Fíjese, entre 1444 y 1453, o sea, como 68 años antes de la conquista española, en tiempos de la triple alianza de Mexica, ¿no? Y luego un saltote, porque bueno, quise poner a los principales y de algunos, bueno, ni siquiera hay referencias, pero cuando esto llegó Hernán Cortés, Coyoacán era reinado por Cuauhpopocatzin, ¿sí? O sea, entre 1519 y 1521. Así lo refiere Diego Durán. Después de que pasó Cortés por los volcanes nevados, ¿sí? Llegó a Coyohuacán, que estaba en ese momento gobernado por Cuauhpopocatzin, perdón, y que lo recibió hospitalariamente. Eh, y de ahí salió Cortés a encontrarse con Moctezuma. Bueno, ahora abajo tenemos a Hernando Setotzin. Ah, bueno, algo muy importante antes. No se sabe bien cuál fue la causa eh, de la muerte de Cuauhpopocatzin, pero parece ser que una pudo morir de viruela o que lo mataron los mexicas al permitir la huida de Hernán Cortés y sus huestes en la Noche Triste. Wow. Ok, luego le siguió Hernando Setotzin, hijo mayor de Cuauhpopocatzin, ¿sí? Este encabezó a los coyoacanos que se aldearon a Cortés, ¿sí? Aunque vale advertir que no todos, absolutamente todos los coyoacanenses se unieron a Cortés. Algunos se fueron a Tenochtitlan y allá se refugiaron en Tenochtitlan o Tlatelolco para a luchar con los mexicas. Bueno, pues siempre hay divisiones en las posturas políticas y bélicas, ¿sí? Entonces, Setotzin sucedió a su padre y una primera versión dice que combatió con Cortés en las Cibueras hacia 1525 y según una segunda versión que parece ser que murió traicionado por su hijo Juan Ixtolinqui I, acusándolo de conspiración contra Hernán Cortés. Miren, antes de seguir con la genealogía y que les digo, no quiero meterme a todos, quiero mostrarles esta terrible imagen para que se den cuenta de que con todo y que la gente de Coyoacán, sus gobernantes y su pueblo entero se unió a los españoles, no se salvaron de los terribles ataques y torturas infligidas contra ellos, incluso contra los señores principales de Coyoacán. Aquí, fíjense, contra 7 señores. Este códice, nada más vean cómo se llama, del aperreamiento, que fue hecho hasta 1540, o sea, un poco de menos de 40 años después
de consumada la conquista, pero que daba cuenta de lo que aconteció durante esa etapa de la guerra de conquista. Entonces, vean aquí, ¿qué quiere decir el aperreamiento? Bueno, pues que en sus embarcaciones, los españoles traían perros de ataque, perros terriblemente bravos. Una de las recomendaciones bibliográficas que les hago es el estudio que hizo la estupenda investigadora Perla Valle, que ya no vive, que hizo un estudio de este códice del aperreamiento, ¿sí? Entonces, fíjense con qué cadenota este español sostiene a este perrazo que se le echa encima a uno de los altos jerarcas de Coyoacán. Vean cómo aquí están todos encadenados, ¿sí? Con sus atavíos señoriales y bueno, pues aquí, ahora sí que se Siendo destazados por los perros, Hilda. echados por los perros ensangrentados, fíjense, aquí está ensangrentado. Y aquí abajo, este Pero triste, eran como mastines, Hilda, algún tipo de esos perrazos de ataque que ya los romanos inclusive utilizaban. mira, no lo sé, es probable, yo creo que sí, puedo haber entre esos tipo mastines, pero este que vemos aquí, mira, tiene la cola peluda, Sí. ¿sí? No la tiene como un mastín, el cabello, bueno, no cabello, el pelo, un poquito largo, poquito, ¿no? Pero la cola francamente larga y peluda, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pues había de diferentes tipos, ¿no? Diferentes razas. Entonces, Pero bueno, la fiereza es innegable en la imagen, es híjole, muy fuerte. muy fuerte, es sobrecogedora realmente, ¿no? Y aquí está el glifo de Coyoacán, aquí no con el hoyo porque es una representación muy naturalista, digamos, del coyote, ¿no? Aquí está otra imagen muy posterior, no tengo el dato de dónde procede, de qué año y de qué factura, pero también es del aperreamiento, nada más que esta está en el lienzo de Chontalcoatlán, ¿sí? Miren, ya con dibujos mucho más europeizados, ¿sí? Más estilizados, con más perspectiva, pero ahí está sentadito Cortés, muy contento, viendo acá abajo, como acá está el perro. Desafortunadamente no tengo la imagen completa. Está este otro perrazo atacando a un hombre ya tirado en el suelo, y otra vez aquí está el glifo de Coyohuacán, ¿sí? Bueno, y otra vez vuelvo a la época A este linaje, a esta a línea este- y en concreto a la época en que terminó la guerra de conquista, ¿sí? Ya vimos que entró Juan Ixtolinqui y Guzmán, también llamado Juan de Guzmán Ixtolinqui I, el Viejo, ¿sí? Y que este fue el primer tlatoani gobernador que desempeñó de manera discontinua su cargo. Hago énfasis en esta palabra porque los españoles ya no permitieron que los gobernantes de la nobleza indígena cubrieran con su cargo de manera continua, sino que cortaban su mandato y metían a otro. Esto Ya. propició que ya no fueran solo gente de la nobleza indígena y que hubiera pues oportunismo y que empezaran así a perder parte de sus privilegios y derechos otorgados por la mismísima corona real, ¿no? Fíjense, este señor, Juan Istolinqui Guzmán, ¿sí? Que era, como ven, el descendiente de Setotzin, se supone que, bueno, unos dicen que era su hijo mayor, otras fuentes que su hermano menor, y que fue el mismo Cortés quien lo nombró, que ya no se respetó una norma según sus estructuras de parentesco, sino que en este caso fue por dedazo, digamos, de Cortés. Y este Juan
Istolinqui Guzmán o Juan de Guzmán Istolinqui, se le nombra de diferente manera según la fuente histórica, ¿sí? Todavía fue muy acaudalado, poseedor de enorme cantidad de tierras, ¿sí? Y fíjense, estuvo al mando como cacique, el primer cacique llamado así, desde 1526 más o menos hasta 1500, oh, ay, se me olvida, 1559, no, 69, hasta 1569, ¿sí? O sea, muchos años echó. Ajá. Y bueno, en los primeros años acompañó a Cortés en algunas incursiones bélicas. Incluso en Cuernavaca le salvó la vida a Cortés. Con todo eso, Cortés le usurpó tierras. Ah, y le otorgó, le obsequió tierras, varios terrenos a Cortés. Y bueno, el ingrato de todas maneras lo supo. Por eso es que se inició aquel primer litigio que les comenté en 1536. Y bueno, finalmente. Mi querida doctora Gilda Cubillo Moreno, está interesantísimo la charla. Estoy seguro que podríamos pasar horas analizando y contando algunas historias, pero ya sabes que en estos programas el tiempo es el que nos manda y nos acota. Y tenemos unos cuantos minutos, 5 o 7 minutitos, y yo te suplicaría que utilicemos ese tiempo al máximo, invitando a todas las personas que nos ven, si están interesadas en el tema, a pues interesarse más, a visitar las páginas, la bibliografía que amablemente compartirás con todas y con todos, y a seguir profundizando en este tema, que yo creo que da para mucho más, y ojalá y podamos continuar la conversación. Sí, cómo no. Fíjate que si no es que haces esta pausa y comentas que faltan unos entre 6, 7 minutos, yo me sigo, creo que me amanezco. Sí. Entonces, gracias por ser un buen conductor. Hombre, te lo agradezco, al contrario. Oye, ¿qué pasaba con los que no eran miembros de la nobleza? Esta nobleza indígena estaba metida también ya en litigios, ¿no? En problemas de herencia, de sucesión, en matrimonios arreglados. Poco a poco se iba desvaneciendo y el macehual normal, digamos, el ciudadano de a pie, ¿cómo los veía? ¿Los respetaba o poco a poco se fue perdiendo también esa imagen de que venía del pasado, ¿no? Pues mucho tiempo, por supuesto, sí los respetó y los consideró como autoridades, por mucho tiempo. Yo creo que por lo menos pues, hasta principios del siglo XVIII, ¿eh? Y dependiendo de la importancia que hubiera tenido como señorío, como antiguo señorío. Sin embargo, yo creo que una de las estrategias que paradójicamente actuó en contra de los Istolinque fue que se disasociaron mucho de la comunidad indígena, ¿sí? Tuvieron poca relación y en ese sentido, pues, el apoyo de los macehuales, de la gente común, pues ya no aparece en ningún lado que yo haya encontrado en las fuentes. Y fíjate, por ejemplo, este Juan de Guzmán Istolinque II, el joven, hijo del viejo, ¿sí? Perdió más propiedades y privilegios. Y además se hizo de considerables deudas porque tenía ya que pedir prestado. Porque además los españoles vieron la manera de que en vez de que recibiera tributos de los más iguales, tuvo que pagarle salarios, los salarios y servicios que le daban esos más iguales, ¿sí? Y ya solamente recibía como percepciones económicas el pago por su cargo de gobernador, el pueblo mismo le pagaba por ser su gobernador, date cuenta. Y los comerciantes que se ponían en el tianguis central, ahí en la plaza central de Coyoacán, ¿sí? Esto le daban derecho de piso. Claro. Entonces tuvo que vender sus tierras. Y fíjate, yo siento que, pues actualmente, muy poca gente se percata de que todos esos nuestros antepasados por el lado indígena, porque bueno, también los españoles son nuestros antepasados, nos guste o no nos guste, ¿sí? Y de manera más cercana o lejana en el tiempo,
pues son nuestros antepasados, tanto los españoles, pero en México, con todo el movimiento nacionalista después de la Revolución Mexicana, se acostumbró a decir que nuestros antepasados nada más eran los pueblos indígenas, ¿no? Ah, pero eso sí, el indio muerto es del que nos orgullecemos, ¿no? Cuando todavía hay pueblos originarios con unas culturas, un bagaje cultural extraordinariamente interesante y rescatable. Y 10 millones de personas, que no es despreciable la cantidad, por supuesto, al menos. Y tantas lenguas, ¿no? Más de 60 idiomas indígenas. Ah. Bueno, pero lo que fue ocurriendo es que con toda esa política por parte del Estado español para sofocar el poder y los derechos de la nobleza indígena, se fueron diluyendo hasta desintegrarse como grupo social, ¿sí? Y pues actualmente pues la gente piensa que hubo gobernantes indígenas, sí, prehispánicos como Ahuizotl o Moctezuma, y luego ya ahí se acabaron, ¿no? La nobleza indígena siguió, persistió, aunque ya muy debilitada y muy desintegrada como grupo social, pero no solo hasta final de la época colonial, incluso hasta parte del México independiente. Bueno, nada más quiero enseñarte esta imagen que es de don Juan Istolinque Guzmán y Guzmán, señor de la villa de Coyohuacán, y mira con qué prendas ya tan raras, ¿no? Que comenzó a gobernar en 1526, ya les platiqué algo hace un rato. Esta imagen forma parte de un documento muy amplio en donde aparecen demandas sostenidas a lo largo de 3 siglos, en fin, y las tierras que les pertenecían, etcétera, que está en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid en España, ¿sí? Y bueno, sus predecesores, sus descendientes, mucho peleaban, incluso ante el mismísimo rey de España, ¿sí? Sus derechos, recordando que eran descendientes de este señor, de Juan Istolinque el Viejo, o primero, y de Juan Istolinque segundo. Ah, pero les digo, miren, aunque parece vestido de indígena prehispánico, si se fijan bien, la capa es como de terciopelo y con otra forma, ¿sí? Y lo mismo su indumentaria, también como parece quizá como aterciopelada, con un faldón encima, que no tiene que ver con las prendas usadas por los indígenas antes de la llegada de los españoles, pero sí con sus cascli o guaraches, ¿no? Claro, y una combinación, una mezcla muy, muy interesante. Yo me pregunto, Gilda, ya en un par de minutitos que tenemos nada más, Gilda Cubillo Moreno, doctora, etnohistoriadora, investigadora de estos temas y otros, por supuesto. ¿Qué bibliografía nos recomendarías? ¿Cómo fue que tú te interesaste en el tema y cuántos años llevas estudiando esto? Así, cuéntanos brevemente porque es muy interesante y el tema da para muchas reflexiones y mucho análisis también. Sí, bueno, pues mira, una de las bibliografías que yo les recomiendo es la mía propia. Ya les estoy pasando las imágenes rápido, el Códice de Tributos de Coyoacán. Quería mostrarles detallitos, pero bueno, ya no se puede. Ahí está el mapa de México, Tenochtitlan y sus contornos hasta 1550. Esta es una bibliografía que les recomiendo. El estudio que hicieron, mejor dicho, el doctor Miguel León Portilla y la doctora Carmen Aguilera, es un gran mapa enorme, ¿sí? Enorme, que estuvo expuesto hace unos meses en el Museo Nacional de Antropología, el original, que está en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y que aquí les muestro solo un fragmento, ¿sí? El fragmento donde se ve la jurisdicción de Coyoacán. Aquí está el Coyoacán, el centro, ¿sí? Y toda la jurisdicción, aquí está la parte lacustre. Entonces, cuando me hablas de bibliografía, bueno, este es uno, porque se van a dar cuenta de la variedad de especies animales, vegetales, de los lagos, de los asentamientos, en fin. Bueno, ahí sigo el linaje, ¿no? Y bueno, déjenme decirles nada más y muy rápidamente que toda la jurisdicción de Coyoacán, aquí la tenemos muy completita,
Les digo, lástima que no puedo hacer el acercamiento, a ver si lo puedo hacer, ¿no? Bueno, no importa, pero que esta línea de azul agua es toda la jurisdicción de Coyoacán, y dentro tenemos que le pertenecían Tacubaya con todos sus pueblos, ranchos, haciendas, sujetos, Santo Domingo Mixcoac, o sea, Mixcoac, ¿sí? San Ángel, con todos con sus ranchos, pueblos. De este lado hasta el desierto de los Leones, donde se asentó ahora el ex convento de los carmelitas descalzos, ¿sí? Todos estos pueblos, San Bernabé, San Jerónimo, etcétera, etcétera, etcétera. Por este otro lado, pues colindaba con Churubusco, como les digo, juntito ya el lago de Xochimilco, por otro lado el Pedregal, donde está ahora esta plaza muy bonita que se me olvida, ¿cómo se llama? ¿San Jacinto? Ah, No, no, en el Pedregal no, yo estaba diciendo en San Ángel, no. comercial, Oasis, la plaza Ah, Oasis, ya, ok, ok. parte del Pedregal, y luego bajamos todos los pueblos también de Tlalpan, San Agustín de las Cuevas como cabecera o subcabecera, y los pueblos que están en la en la Sierra de las Cruces, ¿sí? Formaban parte del señorío prehispánico y la jurisdicción colonial, y hasta parte del siglo XIX, en donde por algunos años incluso toda esta región formó parte del Estado de México. Y bueno, aquí está la entrada a Francisco Sosa, a ver si lo reconocen. Ahí Ya está el puentecito todavía por ahí. aquí adelante atravesaría Sí, Avenida, es Avenida Universidad, ¿no? Avenida Universidad, ¿sí? El río, y que, bueno, este cuadro de Eugenio Landesio, como de mediados del siglo, ya se me olvidó, como de 1720, 40 y tantos por ahí, ¿no? Está el Desierto de los Leones, que le pertenecía al linaje Istolinque. Aquí están ¿cómo se llaman? Bla, 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 bla. Genealogía Genealogías. construido con todos los documentos históricos, y vieran cómo se pueden reconstruir varias generaciones leyendo chorratatal de documentos, ¿sí? No es nada fácil, y de esta manera me he dado cuenta que lo que predominó, cosa que no dije, es la forma de herencia patrilineal, ¿sí? Y que se combinó la manera de heredar de la nobleza europea, en específico de la realeza y la nobleza española, ¿sí? Y en cierta forma la manera de heredar de la nobleza indígena. Entonces, eran los hijos varones mayores los que heredaban tanto la mayor parte del patrimonio familiar como del cargo, en este caso del cargo de caciques, ¿sí? Y solo las mujeres, como por ejemplo eh, Jerónima de Guzmán, acá está arriba, Jerónima de Guzmán, escrita con G porque así se escriben todos los documentos, no como ahora escribimos San Jerónimo. No creo que es una falta mía de ortografía, no. Claro Entonces, que no. Jerónima de Guzmán, sí, heredó porque su hermano Felipe, que fue cacique, murió. Entonces ella heredó el cacicazgo. Y bueno, habría mucho que decir. Ahorita les voy a recomendar la bibliografía. Un último, Istolinque fue Pedro Antonio Patiño Escontolinque, el último reconocido, que fue un gran escultor, y que tiene obra plástica expuesta en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, vayan a verlo. Fue discípulo de Manuel Tolsá y dirigió la Real Academia de San Carlos. Se alió, Mm. se alió a la causa de José María Morelos y Pavón, ¿sí? Y murió, pues, bastante pobre. Aquí está una de sus obras, ¿sí? Que es una belleza al carbón. Qué Él fue maravilla. fundamentalmente escultor. El altar del Sagrario Metropolitano, que está junto a la catedral, es de su factura, y miren nada más qué bellezas de escultura podía realizar, ¿sí? Y aquí está otro, un altorrelieve de él, que es el rey Wamba, con un nombre más largo. Y miren, por ejemplo, este es de 1825, esta de 1799, ¿sí? Y bueno, pues con esto concluyo. Y aquí está un chorro de bibliografía, pero no nos va a dar tiempo. Les recomiendo los trabajos de Pedro Carrasco,
que aunque algunos pues ya tienen muchos años, es un gran analista bueno, fue un gran analista de las formas de herencia de los pueblos mesoamericanos. Y bueno, después ahí quedará grabado para quienes quieran darle pausa cuando lo vean en Exacto. YouTube, pero yo voy a salir de pantalla para mostrarles, no sé si da tiempo, José Ángel, o Venga, claro que sí, con muchísimo gusto. Sí, dejar de compartir. ¿Ya me ves otra vez a mí? por supuesto. No he dejado de verte, mi querida Gilda. Bueno, entonces les recomiendo, ¿qué creen? Dos libros míos en especial. Perfecto. No, pues, ¿de ¿Sí? quién más me pregunto yo? Y bueno, no son míos nada más, qué canija, porque este y son dos libros que acaban de salir a fines de 2022, ¿sí? Pero que en electrónico lo pueden bajar incluso gratuitamente cada uno, ¿sí? A través de lo que se llama la mediateca del INAH, de la página del INAH, pagina.com.gov.mx, ¿sí? Los dos gratuitamente. Les muestro. Este se llama Nobleza y Señores Indígenas en las órbitas prehispánica, colonial y decimonónica. Yo lo coordiné, son 5 artículos y no es por nada, pero grandes autores. Está un artículo sobre la nobleza indígena prehispánica en Michoacán, otro sobre la nobleza indígena en la Mixteca Alta, y uno mío de la nobleza de Coyoacán, de lo que acabamos de decir, pero mucho más amplio, y otro sobre los últimos 3 Instolinque, incluyendo Pedro Antonio Patiño Instolinque, sí, que escribí con la que fuera una asistente de investigación, Carolina Piedras, ¿sí? Entonces y por último, este librazo maravilloso que se llama Coyoacán en los universos prehispánico y novohispano, perdón, visión interdisciplinaria, de varios autores, son 8 artículos, ¿sí? Bueno, también coordinado por mí y por otra estupenda asistente de investigación y etnohistoriadora, que es Jessica Reina Montes Espinosa, ¿sí? Varios autores. Aquí se van a divertir muchísimo, pero sí necesitan paciencia porque pues es una información muy rica y muy profunda, escrita por especialistas. Fin. Pues, no, hombre, te agradecemos muchísimo esta recomendación, saber que se pueden descargar de manera gratuita estos materiales que en otros espacios seguramente costarían muchísimo. Doctora Gilda Cubillo Moreno, te agradecemos infinitamente a nombre de Radio INA esta emisión que fue posible gracias a tu generosa participación. Esperamos que esta conversación pueda continuar porque se quedaron muchísimos temas digamos, por discutir y por compartir de tu parte hacia nosotros. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta disposición a compartir tus conocimientos, que son muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Hasta Y pronto. queremos agradecer también a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y en Spotify. En la producción participamos la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización y grabación Evanibaldo Morales, la edición de Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez y espero que nuestros caminos se vuelvan a encontrar muy pronto. Hasta entonces. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.